Hay momentos en la vida en los que todo parece perdido. Las puertas se cierran, las fuerzas se agotan, las lágrimas se secan y el alma comienza a preguntarse si Dios aún escucha. Pero en esos instantes, cuando lo imposible parece dominar la escena, la palabra de Dios se levanta como una espada viva, poderosa y eterna. La Biblia no solo es un libro lleno de promesas, es una colección de declaraciones divinas, capaces de cambiar realidades, romper cadenas y traer a existencia lo que no existe. Cada versículo pronunciado con fe es una semilla celestial que, al caer en el corazón, puede hacer florecer milagros donde antes había desierto. Jesús mismo dijo en Marcos 11:23, «De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». Estas palabras no son metáforas vacías. Son principios espirituales, declaraciones que activan la fe y mueven el poder de Dios. El monte representa aquello que parece inamovible, una enfermedad, una deuda, un corazón roto, una pérdida, un sueño frustrado. Pero cuando hablas con fe, cuando proclamas la palabra sobre tu situación, el cielo responde. Las declaraciones bíblicas no son simples frases positivas. Son verdades respaldadas por la autoridad del reino. Y cuando las pronuncias, no hablas como un ser humano común. Hablas como hijo de Dios, heredero de su promesa, portador de su poder. Desde el principio, Dios reveló que todo comienza con una declaración. En Génesis 1, antes de existir la luz, las estrellas o los océanos, hubo una voz. Y dijo Dios, «Sea la luz». Y fue la luz. Nada se movió hasta que Dios habló. Y cuando Él lo hizo, el caos se convirtió en orden, la oscuridad en claridad, el vacío en creación. Ese mismo principio opera en nosotros. Fuiste creado a su imagen, y dentro de ti hay poder creativo en tus palabras. Cuando declaras lo que Dios ya dijo, estás activando una ley espiritual. La fe hablada produce resultados visibles. Proverbios 18:21 lo confirma. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que con tus labios puedes abrir o cerrar puertas. Puedes invitar la fe o la duda. Puedes sembrar esperanza o desesperanza. Las palabras son semillas y el terreno es tu corazón. Hay historias en la Biblia donde una sola declaración cambió la historia entera. Pensemos en David frente a Goliat. Todos lo veían como un joven inexperto. Goliat era gigante, fuerte, armado, temido. Pero David no respondió con miedo, sino con una declaración de fe. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. Esa no fue una frase casual, fue una proclamación celestial. En ese momento, David cambió la atmósfera. Lo imposible, vencer a un guerrero entrenado siendo solo un muchacho, se transformó en milagro. Las declaraciones de fe cambian realidades porque alinean tu voz con la voz de Dios. Y cuando hablas en acuerdo con Él, el cielo y la tierra obedecen. Otra historia poderosa es la de Elías. Durante 3 años no llovió sobre Israel. Pero un día, el profeta subió al monte Carmelo, oró y declaró que la lluvia regresaría. Aunque no había señales visibles, él habló con autoridad. Oigo el ruido de una lluvia abundante. Primera Reyes 18:41. No había nubes, no había truenos. Solo una declaración profética pronunciada con fe. Y poco después, el cielo se oscureció, el viento sopló y la lluvia cayó. Así es el poder de hablar conforme a la palabra de Dios. Cuando declaras lo que Él ha dicho, lo invisible comienza a moverse. A veces el milagro no llega porque permanecemos en silencio. Pero cuando abres tu boca y hablas su verdad, el espíritu de fe despierta. Los ángeles se movilizan y lo imposible se inclina ante el poder del Dios viviente.
Jesús enseñó que todo milagro empieza en el corazón, pero se activa en la boca. En Mateo 12:34 dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de desesperanza, tus palabras reflejarán derrota. Pero si está lleno de fe, tus palabras serán decretos de victoria. Por eso, el enemigo lucha tanto para silenciarte. Quiere que aceptes la derrota, que digas: no puedo, ya es tarde, no hay solución. Porque sabe que mientras calles, tu milagro se mantiene detenido. Pero el día que te atreves a declarar, aunque no lo veas aún, aunque las circunstancias no cambien de inmediato, algo comienza a transformarse en lo invisible. Y tarde o temprano, lo que proclamaste en fe se manifiesta con poder. Jesús no solo enseñó a declarar, Él mismo lo hizo. Cuando enfrentó la tempestad, no pidió que el mar se calmara. Le habló directamente al viento y al mar: «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Y al instante se hizo gran bonanza. Lo que era caos se transformó en paz por una simple declaración de autoridad. Cuando Lázaro estaba muerto, Jesús no lloró sin esperanza. Declaró vida: «Lázaro, ven fuera». Juan 11:43. Y el milagro sucedió. El muerto salió caminando. Eso demuestra que las palabras llenas del poder de Dios pueden revertir lo irreversible. Hay quienes piensan que declarar fe es negar los problemas, pero no es así. Declarar la palabra no es cerrar los ojos ante la dificultad. Es abrir los ojos del espíritu ante una verdad superior. La realidad puede decir: es imposible, pero la fe declara: todo es posible para el que cree. Marcos 9:23. La realidad puede decir: no hay salida, pero la fe proclama: mi Dios abrirá camino en el desierto. Isaías 43:19. La realidad puede decir: esto es el fin, pero la fe responde: el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Filipenses 1:6. Cada vez que eliges declarar lo que Dios dice por encima de lo que ves, estás invitando el milagro a manifestarse. La fe hablada tiene un poder que no puede medirse con lógica humana. Cuando declaras la palabra de Dios, algo se activa en el mundo espiritual, algo se mueve más allá de lo visible. En el cielo no hay límites, y cada vez que un hijo de Dios se atreve a hablar con fe, el reino de los cielos invade la tierra. Lo que parecía inalcanzable empieza a volverse posible, y lo que parecía muerto comienza a revivir. En la historia de la mujer con flujo de sangre, ella había sufrido por 12 años. Nadie podía sanarla y había gastado todo lo que tenía. Pero un día escuchó que Jesús pasaba por allí, y antes de acercarse a él, dijo dentro de sí: si tan solo tocare su manto, seré sana. Esa fue su declaración. No esperó ver el milagro para hablar. Habló primero, creyó primero y luego lo tocó. En ese instante, el poder salió de Jesús y la enfermedad desapareció. Su sanidad no comenzó cuando lo tocó, sino cuando declaró su fe. Ella no se conformó con la realidad, sino que habló una nueva realidad en el nombre del Hijo de Dios. Esa es la diferencia entre la fe que espera pasivamente y la fe que actúa declarando. El enemigo tiembla cuando un creyente comienza a hablar conforme a la palabra, porque él sabe que la voz del creyente lleno del Espíritu tiene autoridad sobre las tinieblas. Las murallas caen, los enfermos sanan, los imposibles se doblegan. Cuando abres tu boca para repetir lo que Dios ya ha dicho, te conviertes en un eco del cielo en la tierra. Muchos oran con palabras de súplica, pero pocos declaran con autoridad. No se trata de exigirle a Dios, sino de pararte sobre lo que Él ya prometió. Si Dios lo dijo, entonces puedes declararlo. Si la Biblia lo afirma, entonces puedes hablarlo con la certeza de que el cielo lo respalda. Porque la fe no inventa promesas. La fe repite las promesas de Dios con convicción. Recuerda que Jesús mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Cada declaración que sale de tus labios y está alineada con su palabra se convierte en una semilla eterna. Puede parecer que tarda, pero no falla. Puede parecer pequeña, pero contiene el poder de cambiarlo todo. Cuando declaras, por sus llagas soy sano, estás afirmando una verdad que ya fue establecida en la cruz. Cuando dices, nada me faltará, estás recordándole a tu alma que el Señor es tu pastor y que su provisión no depende de tus circunstancias. Cuando proclamas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estás declarando que no hay debilidad que pueda detenerte, porque dentro de ti habita el poder del Todopoderoso. Las declaraciones bíblicas no son conjuros, son actos de fe. Son la expresión visible de una confianza invisible. Y aunque el enemigo susurre dudas, aunque el mundo se burle, aunque los resultados parezcan tardar, cada vez que repites la palabra de Dios, estás edificando una realidad espiritual que tarde o temprano se manifestará en lo físico. El apóstol Pablo escribió, creí, por lo cual hablé. Esa es la esencia del poder espiritual. Creer no es solo pensar, es hablar lo que crees. Porque la fe que no se pronuncia es una fe dormida, pero la fe que se declara es una fe que produce. Abraham entendió este principio. Dios le dijo que sería padre de muchas naciones, aunque su cuerpo estaba envejecido y Sara era estéril. Todo indicaba que era imposible, pero Abraham no dudó. La Escritura dice que creyó en esperanza contra esperanza. Comenzó a llamarse a sí mismo padre de multitudes antes de tener un solo hijo. Y al hacerlo, estaba declarando con su boca lo que Dios había prometido. Su declaración sostenida en el tiempo produjo el milagro. Así también tú puedes transformar lo imposible en milagro cuando hablas en fe. No necesitas entender cómo Dios lo hará. Solo necesitas creer que Él puede hacerlo. Tus palabras no tienen poder por sí solas, sino porque están respaldadas por el poder de aquel que no miente. Cuando tu boca se alinea con su palabra, el cielo se abre. Hay personas que viven esperando que algo cambie, pero Dios está esperando que hablen, que declaren, que se atrevan a decir, yo creo, porque la fe no observa pasivamente, actúa. Y hablar conforme a la palabra es una de las formas más poderosas de actuar en fe. Quizá hoy hay un diagnóstico médico que te amenaza, una deuda que parece imposible, una relación que se rompió o un sueño que se apagó. Pero nada de eso tiene la última palabra. Lo que determina tu futuro no es lo que ves, sino lo que crees y declaras. La realidad puede gritarte es imposible, pero la palabra te susurra, yo haré camino donde no lo hay. No temas repetir las promesas. No temas hablarle a la montaña. No temas declarar lo que el mundo no entiende. Porque cuando hablas en el nombre de Jesús, tu voz no es solo tuya, es la voz del Espíritu hablando a través de ti. Declara aunque tiemble tu voz. Declara aunque sientas miedo. Declara aunque no veas resultados inmediatos. Porque el milagro muchas veces no ocurre al instante, sino mientras perseveras en la fe. Cada palabra que pronuncias en obediencia es una piedra que construye el altar donde descenderá la gloria de Dios. Los milagros no son casualidades, son el resultado de la fe en acción. Y la fe en acción siempre se expresa en palabra. Cuando Dios oye que lo crees, Él responde. Cuando oye tu confianza, Él se mueve. Y cuando oye tu declaración, Él obra. Pedro vivió esto cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. La tormenta rugía, el mar se agitaba, pero una sola palabra de Jesús bastó. Ven. Pedro no esperó a que se calmara el viento, no esperó a entender cómo era posible. Se levantó y caminó. Su acción fue su declaración. Cada paso sobre las olas era una afirmación silenciosa. Si Dios lo dijo, yo puedo hacerlo. Así es como se manifiestan los milagros. No en la comodidad de lo lógico, sino en la valentía de la fe declarada. Cada vez que hablas conforme a la palabra, desafías la gravedad del miedo, caminas sobre las aguas del imposible y demuestras que Dios sigue siendo Dios.
La Biblia está llena de promesas que no están muertas, solo esperan ser habladas. Es como si el cielo guardara un tesoro inmenso y la llave fuera tu declaración. Cada vez que pronuncias una promesa con fe, estás abriendo cofres de bendición sobre tu vida. Cuando dices, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Estás cerrando las puertas del temor y abriéndolas del valor. Cuando proclamas, Jehová peleará por mí, estás declarando que la batalla ya tiene dueño y que la victoria está asegurada. Cuando repites, el gozo del Señor es mi fortaleza, estás diciéndole a tu alma que la tristeza no tiene la última palabra. Hablar la palabra es recordar quién eres, a quién sirves y de dónde viene tu poder. No eres una víctima del destino, eres un hijo del Creador del universo. No estás abandonado, estás sostenido por su mano. No estás sin voz, tienes el poder de declarar vida donde otros solo ven muerte. Por eso, levántate hoy con autoridad. No importa cuán rota esté la situación, empieza a hablar vida. Declara sobre tus finanzas, sobre tu cuerpo, sobre tu familia, sobre tus sueños. Declara con convicción que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tu voz puede cambiar atmósferas. Tus palabras pueden romper ciclos. Tus declaraciones pueden abrir el cielo. Porque cuando un creyente decide hablar la palabra de Dios, el infierno se estremece y los milagros comienzan a manifestarse. Dios ha dejado en su palabra una herencia viva. Cada versículo, cada promesa, cada palabra que salió de su boca es una herramienta divina que puede transformar cualquier situación. No importa lo que estés enfrentando, hay una declaración bíblica lista para romper las cadenas de lo imposible. No son palabras mágicas, son verdades eternas que activan el poder del cielo cuando las pronuncias con fe. Si estás enfermo, declara con autoridad, por las llagas de Cristo soy sano. Esa declaración viene de Isaías 53:5 y no se trata de una simple frase, sino de un decreto que recuerda la obra terminada de la cruz. No importa cuán larga haya sido la enfermedad, no importa lo que digan los médicos, porque cuando repites lo que Dios ya dijo, estás trayendo el poder de su sacrificio sobre tu cuerpo. Dilo con fe. Jesús llevó mi dolor, cargó mi enfermedad y me dio vida en abundancia. Cada vez que lo digas, estás encendiendo una llama de sanidad que tarde o temprano se manifestará. Si la escasez toca tu puerta y sientes que no hay salida, proclama con convicción, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta no es una esperanza débil, es una afirmación de confianza en un Dios que nunca falla. Aunque veas los bolsillos vacíos, aunque el trabajo no llegue, aunque las cuentas se acumulen, declara, mi provisión viene del cielo, no de la tierra. Dios abre puertas donde no hay y multiplica lo poco en mis manos. Cuando lo digas, no lo hagas desde la desesperación, sino desde la fe, sabiendo que el mismo Dios que alimentó a Elías en el desierto, el mismo que multiplicó los panes y los peces, es el mismo que hoy te sostiene. Si el miedo te persigue y te roba la paz, levanta tu voz y di, no temeré, porque tú estás conmigo. Esas palabras salieron del corazón del salmista y siguen siendo un escudo para los que creen. Dilo una y otra vez hasta que tu espíritu lo sienta. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Cuando declaras esto, el miedo retrocede, porque el enemigo no puede habitar donde la confianza en Dios resuena. Tu voz se convierte en una muralla espiritual y el temor comienza a perder fuerza. Si el desánimo te abraza y te hace sentir que ya no puedes más, declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No porque seas fuerte por ti mismo, sino porque la fuerza del Hijo de Dios habita en ti. Cada vez que lo pronuncias, estás recordándole a tu alma que no estás solo, que el poder del Espíritu Santo fluye por tus venas, que no hay obstáculo que pueda resistir a quien está unido a Cristo. Si enfrentas una batalla y sientes que no tienes fuerzas, proclama,
Jehová peleará por mí y yo estaré tranquilo. Estas palabras, pronunciadas por Moisés ante el Mar Rojo, no eran solo una esperanza, eran una declaración profética. El enemigo estaba detrás, el mar enfrente, pero Dios tenía un plan. Cada vez que declares esto, estás afirmando que no luchas solo, que la victoria no depende de ti, sino de aquel que nunca ha perdido una batalla. Si el pasado te atormenta, si el enemigo te recuerda tus errores, responde con una verdad celestial. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que fue, ya fue. El perdón de Dios es total. Decláralo con fe. Y cada vez que lo digas, las cadenas del pasado se romperán un poco más. Porque cada palabra de la Escritura es una espada que corta la culpa, una luz que disuelve la oscuridad. Si has perdido la esperanza, declara: Dios tiene planes de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Estas palabras de Jeremías no fueron escritas para un pueblo en victoria, sino para un pueblo en cautiverio. Eran una promesa en medio del dolor, una declaración en medio del caos. Por eso, cuando todo parezca perdido, repítelo: Dios no ha terminado conmigo. Todavía hay esperanza, todavía hay propósito. Si la tristeza ha tomado tu corazón, declara: el gozo del Señor es mi fortaleza. No importa lo que el mundo te haya quitado, porque el gozo que viene del Espíritu no depende de las circunstancias. Es una fuerza que nace del amor de Dios. Cada vez que lo digas, estás recordándole a tu alma que el dolor no será eterno, que la luz volverá a brillar, que el Señor te devolverá el gozo de tu salvación. Si sientes que el enemigo te rodea y no sabes cómo vencer, declara: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Esa es una de las declaraciones más poderosas del Nuevo Testamento. No importa cuántos enemigos se levanten, ni cuántas pruebas se acumulen, porque dentro de ti habita el Espíritu del Dios vivo. No hablas desde la debilidad, hablas desde la victoria de Cristo. Si estás en medio de una tormenta emocional o espiritual, repite: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es una declaración de descanso en medio del caos. Cuando el insomnio, la ansiedad o el temor quieran invadir tu mente, repite esta palabra con calma y verás cómo el Espíritu Santo trae reposo a tu corazón. Cada una de estas declaraciones no solo cambia la atmósfera espiritual, también cambia tu interior. Tus pensamientos comienzan a alinearse con la fe, tus emociones se estabilizan y tu corazón empieza a creer lo que tu boca proclama. Así funciona el poder de la palabra. Lo que confiesas con tu boca empieza a moldear lo que crees en tu corazón, y lo que crees en tu corazón termina manifestándose en tu vida. No te acostumbres a hablar derrota. No permitas que las quejas dominen tu lenguaje. Cada vez que dices "no puedo", estás cerrando puertas. Pero cada vez que dices "Dios puede", el cielo se abre. Tus palabras son llaves. Úsalas correctas y verás lo sobrenatural moverse a tu favor. Cuando las tinieblas te rodeen, no te quedes callado. Declara con poder: sea la luz. Así como Dios habló en el principio, tú también puedes hablar luz en medio de la oscuridad. Si el ambiente está cargado de tristeza, habla gozo. Si hay caos, habla paz. Si hay miedo, habla confianza. Tu voz es un canal por el cual la voluntad de Dios se manifiesta en la tierra. Recuerda, no se trata de lo que sientes, se trata de lo que crees. No esperes sentir fe para declarar. Declara hasta que la fe despierte dentro de ti. No esperes ver el milagro para proclamarlo. Proclámalo hasta que el milagro aparezca. Las declaraciones no convencen a Dios, te transforman a ti. Te alinean con su propósito, te posicionan en su promesa, te hacen caminar en la certeza de que nada es imposible para Él. Cuando declaras su palabra, estás construyendo una realidad que el enemigo no puede destruir. Y aunque el proceso sea largo, aunque parezca que nada cambia,
Cada palabra hablada en fe es un paso más hacia el cumplimiento. No subestimes el poder de una sola frase pronunciada con fe. A veces una simple oración como «Hágase tu voluntad, Señor», es suficiente para que el cielo se mueva. Dios honra la fe. Y la fe, cuando se habla, abre el camino a los milagros. Por eso, sigue declarando, aunque las circunstancias digan lo contrario. Habla vida donde hay muerte. Habla esperanza donde hay desesperación. Habla promesa donde hay vacío. Porque lo que sale de tu boca tiene poder cuando proviene del corazón de Dios. Hay momentos en que la familia se fragmenta, cuando el amor se enfría, cuando las palabras hieren más que los silencios. Pero aún ahí, la palabra de Dios tiene poder para restaurar lo que se rompió. Si tu hogar está dividido, comienza a declarar: «Yo y mi casa serviremos a Jehová». Esa promesa no fue solo para Josué, es una verdad viva para todo aquel que cree. Cada vez que lo digas, estás trayendo el poder de la unidad divina sobre tu familia. No importa si alguno de ellos se ha alejado, no importa si parece imposible reconciliar, Dios puede encender nuevamente el amor, sanar las heridas y restaurar los lazos. Decláralo con fe: «El amor de Dios cubre mi hogar, su paz habita entre nosotros. Mi familia está bajo el pacto del Altísimo». Cuando un hijo se aleja, cuando un matrimonio se tambalea, cuando las lágrimas llenan las noches, declara con confianza: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». No digas «es tarde». Dios está obrando. Aunque no veas cambios inmediatos, cada palabra hablada con fe es una semilla que germinará en su tiempo. Dios escucha los decretos de un corazón que no se rinde. Hay quienes sienten que su vida carece de propósito, que caminan sin rumbo. Pero la Biblia declara: «Los pasos del hombre son ordenados por Jehová». Di con convicción: «Mi vida tiene dirección. Dios guía mi camino». Nada es casualidad, todo tiene un propósito. Cuando pronuncias estas palabras, estás entregando tus días a las manos de aquel que ve el fin desde el principio. Y aunque ahora no entiendas todo, Él está tejiendo tu historia con hilos de eternidad. Cuando te sientas perdido, repite con firmeza: «El Señor cumplirá su propósito en mí». Esas palabras transforman la duda en confianza. No importa cuántos desvíos hayas tomado, el plan de Dios sigue en pie. Él no se ha rendido contigo. Decláralo hasta que tu alma lo crea. Nada podrá impedir lo que Dios ya determinó para mi vida. Hay batallas que no se libran con fuerza física, sino con fe y palabra. Cuando las luchas espirituales te rodeen, cuando sientas el peso de la tentación, de la opresión o de los pensamientos oscuros, levanta tu voz y proclama: «Ninguna arma forjada contra mí prosperará». Esa es una promesa poderosa. No es una frase simbólica, es un decreto celestial. Cada vez que la pronuncias, el enemigo retrocede, porque recuerda que hay un sello de sangre sobre tu vida. Declara también: «Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó». No estás luchando para ganar, estás luchando desde la victoria. Jesús ya venció. Tus palabras no buscan convencer al diablo, sino recordarle que ya fue derrotado. Cada vez que hablas con fe, estás reafirmando tu posición como hijo del Rey. No eres un esclavo del miedo, eres un portador de autoridad. Cuando las tinieblas intenten susurrarte mentiras, responde con la verdad. Si te dice «no puedes», declara: «todo lo puedo en Cristo». Si te dice «estás solo», proclama: «El Señor está conmigo como poderoso gigante». Si te dice «nunca cambiarás», responde: «El que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará». Cada declaración es un golpe de luz que rompe la oscuridad. Y si alguna vez sientes que has caído demasiado lejos, recuerda que la salvación no depende de tu perfección, sino de su gracia. Declara con humildad y fe: «Soy salvo por gracia mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe». Esas palabras son una declaración de identidad. Ya no eres esclavo del pasado, eres heredero del reino.
cada vez que lo digas, recuerda que tu salvación no puede ser arrebatada por los errores, porque está asegurada en el amor inmutable de Dios. Cuando el arrepentimiento toque tu corazón, no lo ignores. Declara: si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. No importa qué tan oscura haya sido la noche, siempre hay amanecer para quien decide volver al Padre. Y cada vez que hablas su perdón sobre tu vida, el enemigo pierde su argumento. Si sientes que te falta valor para continuar, declara: el Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Estas palabras no solo te fortalecen, sino que activan el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Porque cuando el alma se cansa, la palabra te sostiene. Cuando el cuerpo se rinde, la fe te levanta. Y cuando el miedo amenaza, la voz de Dios se hace oír a través de tus propias declaraciones. No olvides que la fe no es un pensamiento, es una acción. Y hablar es una de las formas más poderosas de actuar. Cada vez que pronuncias un versículo con convicción, estás participando en el mismo poder que creó los cielos y la tierra. Dios habló y todo existió. Tú hablas y lo imposible comienza a cambiar. No hay batalla que no pueda ganarse con una palabra llena de fe. No hay herida que no pueda sanar cuando declaras su promesa sobre ella. No hay destino que no pueda redirigirse cuando decides hablar la verdad de Dios sobre tu vida. Las declaraciones no solo te cambian a ti, cambian el ambiente que te rodea. Transforman hogares, sanan corazones, restauran sueños. Cuando tu boca proclama vida, el cielo escucha. Cuando repites las promesas, los ángeles se mueven. Cuando declaras en el nombre de Jesús, las puertas se abren. Por eso no te detengas. Declara aunque estés cansado, aunque no veas nada aún, aunque todo parezca perdido. Porque muchas veces, justo antes del milagro, viene la mayor resistencia. No te calles, sigue hablando, sigue creyendo. Dios honra la fe persistente, honra las palabras pronunciadas en lágrimas, pero llenas de confianza. Honra las voces que no se rinden, que siguen declarando que Él es fiel. Y cuando menos lo esperes, verás cómo las promesas se materializan, cómo lo que parecía imposible se convierte en testimonio, y cómo tus declaraciones se transforman en alabanzas. El milagro no siempre llega cuando lo dices, pero siempre comienza cuando hablas. Tus palabras no son vacías, son semillas, y el que siembra con fe cosechará con gozo. Hay momentos en los que la fe parece desvanecerse lentamente, cuando la realidad grita más fuerte que las promesas de Dios. Pero es justo ahí, en el borde de la desesperanza, donde las declaraciones bíblicas cobran poder. Porque cuando un creyente abre su boca y proclama la verdad divina, lo invisible comienza a tomar forma. Lo que era imposible empieza a ceder ante la autoridad de la palabra. Imagina que cada palabra que sale de tus labios es una semilla. Algunas caen sobre tierra dura, otras sobre piedras, pero las que brotan en un corazón fértil producen milagros. No porque tú tengas el poder, sino porque decides alinearte con la voluntad del Creador. Cuando dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es una frase decorativa, es una afirmación que activa una ley espiritual. La fortaleza divina reemplaza tu debilidad humana. Muchos oran pidiendo que Dios haga algo, pero se olvidan de declarar lo que Él ya dijo. Jesús mismo lo modeló. No suplicó al viento que se calmara, lo ordenó. No pidió permiso a las tinieblas para expulsarlas, las reprendió. No rogó por el milagro de la multiplicación. Dio gracias y habló con fe. Él sabía que el poder estaba en la palabra respaldada por la fe y la obediencia. Por eso, cuando enfrentas lo imposible, tu respuesta no debe ser miedo, sino declaración. Si el diagnóstico es negativo, di con convicción: por sus llagas soy sanado. Si las puertas se cierran, proclama: mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria.
no porque sea magia, sino porque esas palabras llevan en su interior el poder creativo del mismo Dios que dijo, sea la luz, y la luz fue. El enemigo sabe que no puede detener la bendición, pero intenta silenciar tu voz. Quiere que te conformes con la duda, que digas, tal vez Dios no quiera, o quizás no es para mí. Pero el creyente que declara con fe rompe esas cadenas mentales, porque la fe no niega la realidad, simplemente la transforma. Declara lo que Dios ha dicho hasta que lo que ves se alinee con lo que crees. Hay un principio profundo en el espíritu. Lo que confiesas con tu boca establece dirección en el mundo espiritual. Si hablas derrota, atraerás derrota. Si hablas victoria, la victoria se manifestará. Por eso el enemigo busca contaminar tus palabras con miedo, que digas cosas como, nunca podré, esto no tiene solución, ya no hay esperanza. Pero cuando eliges hablar conforme a la palabra, la atmósfera cambia. David enfrentó a Goliat con declaraciones. Antes de lanzar la piedra, ya había hablado su victoria. Hoy Jehová te entregará en mis manos, dijo con seguridad. Su boca declaró lo que su fe ya veía. Esa es la esencia del milagro. Hablar lo que aún no existe como si ya fuera. No es arrogancia, es confianza en el carácter de Dios. Cuando dices, soy más que vencedor, no estás negando la lucha, estás recordándole a tu alma quién va contigo. Cuando afirmas, ninguna arma forjada contra mí prosperará, estás poniendo un muro espiritual alrededor de tu fe. Cuando proclamas, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Estás cerrando la puerta a la escasez mental y abriendo paso a la provisión celestial. Cada declaración es una llave. Algunas abren puertas de sanidad, otras liberan paz, otras activan propósito. Pero todas tienen algo en común, se fundan en la palabra eterna. Y esa palabra no puede fallar. Por eso, aun cuando tus ojos no vean nada, tus labios deben seguir declarando. Porque los milagros no empiezan cuando ocurren, comienzan cuando se pronuncian. No te detengas por la demora. Dios no olvida una declaración hecha con fe. Cada palabra lanzada al cielo se convierte en promesa viva. Puede tardar días, meses o años, pero su cumplimiento es seguro. Porque el mismo Dios que habló al caos y lo transformó en orden, puede tomar tu situación más oscura y convertirla en un testimonio. Habla como si ya estuvieras viendo el milagro. Da gracias antes de recibir. Alaba antes de entender. Declara antes de tener evidencia. Porque el lenguaje de la fe siempre antecede a la manifestación del poder. No esperes sentirte fuerte para declarar fortaleza. Declara fortaleza y verás cómo la fuerza viene. Recuerda, no se trata solo de repetir versículos, sino de creerlos hasta que se vuelvan parte de ti. Cuando la palabra habita en tu corazón, tus declaraciones dejan de ser simples frases y se convierten en decretos. Y los decretos del creyente, respaldados por la voluntad de Dios, mueven montañas. Cada vez que proclamas la verdad de Dios, estás alineando el cielo con la tierra. Y cuando cielo y tierra se alinean, lo imposible deja de serlo. Así actúan los milagros. Comienzan con una declaración que desafía la lógica, pero honra la fe. Y cuando todo parezca perdido, cuando el silencio de Dios te inquiete, cuando tus fuerzas ya no alcancen, recuerda esto: no estás solo. Cada palabra que has declarado en fe sigue viva en el cielo. Nada se ha perdido, nada ha sido en vano. Las declaraciones que hiciste en medio de la tormenta están trabajando aunque no lo veas, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Dios no ignora tus lágrimas, pero tampoco olvida tus palabras. Él escucha cuando lo alabas en medio del dolor, cuando lo proclamas en medio del desierto, cuando dices, aún creo, mientras todo parece derrumbarse. Esa fe que habla mientras tiembla, que declara mientras llora, que confía mientras espera, es la que abre los cielos. Las declaraciones bíblicas no son fórmulas, son actos de fe que conectan tu voz con el poder del Espíritu. Son recordatorios vivos de que el mismo Dios que abrió el mar, que resucitó a Lázaro, que multiplicó los panes y los peces,
sigue actuando hoy. Y si lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Así que habla vida donde hay muerte. Habla esperanza donde hay ruinas. Habla victoria donde todos ven derrota. No porque ignores la realidad, sino porque eliges creerle a quien tiene la última palabra. Tus declaraciones no son un eco vacío. Son la manifestación de una fe que entiende que el poder no está en ti, sino en aquel que vive en ti. Declara cada día con convicción: lo imposible se transforma en milagro porque Dios está conmigo. Y mientras lo haces, observa cómo tu mente se renueva, tu espíritu se fortalece y las circunstancias comienzan a ceder ante la autoridad de la palabra. No necesitas ver el final para declarar victoria. Necesitas creer en el Dios que ya escribió tu historia. Cada promesa que Él te dio está marcada por el sello de su fidelidad. Puede que el proceso sea largo, puede que las pruebas sean intensas, pero el final ya está decidido. Dios cumple lo que promete, y cuando el milagro llegue, porque llegará, sabrás que no fue suerte ni casualidad. Fue la respuesta de un Dios que honró tus declaraciones, de un Padre que escuchó tu voz cuando nadie más lo hizo. Entonces mirarás atrás y entenderás que cada palabra dicha en fe fue un ladrillo en el camino hacia tu milagro. Así que levanta tu voz una vez más, declara con poder, con amor, con certeza: nada es imposible para Dios. En su nombre, lo imposible se transforma en milagro. Cree, declara y espera, porque el mismo Dios que habló al principio de los tiempos sigue hablando hoy. Y cuando Él habla, los milagros ocurren.